El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Saludos amigas y amigos, siempre es un gusto de compartir a través de Corape Digital TV las novedades y principalmente la importancia que tiene en esta oportunidad la temática que vamos a abordar con Iván Fernández. Él es representante de la UNESCO en Ecuador. Si bien es cierto, 2023-2033 es el año internacional, el diseño de las lenguas indígenas. En ese marco quisiéramos conversar con Iván qué actividades, qué acciones se están promoviendo, principalmente con las entidades que tienen de alguna otra manera acciones o competencias directas y por otra parte el poder apoyar también varias instituciones como la UNESCO. Bienvenido a Corape. Muchas gracias por la entrevista. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, apoya permanentemente a esta iniciativa de la Casa Catalá porque promueve las lenguas indígenas, las lenguas autóctonas. La principal consideración es que una lengua representa una cultura y por lo tanto hay que mantenerla viva, hay que desarrollarla, hay que impulsarla. Y estos concursos como el que propicia la Casa Catalá desarrolla las lenguas indígenas y por lo tanto las promueve y las fortalece. ¿Y qué se saca al final con esto? Que se fortalece la diversidad cultural de la nación ecuatoriana. El Ecuador es un país de alta diversidad cultural y eso es una fortaleza, no es un problema, es una fortaleza porque nos mantiene con mayor cohesión social, siempre y cuando demos importancia a los pueblos que hablan estas lenguas indígenas. Por lo tanto, esta actividad es muy bien recibida y promueve un objetivo de las Naciones Unidas, que es el diseño de las lenguas indígenas para promover la diversidad cultural. ¿Qué es lo que está faltando justamente el que esté prevaleciendo equitativamente la presencia de las lenguas, digamos, en la actividad educativa, en todos los aspectos que requiere el país declarado como Ecuador multicultural, plurinacional, intercultural? Bueno, la multiculturalidad se la promueve a través de la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? El encuentro de varias culturas, pero en igualdad de condiciones. De tal manera que no hay que promover esa interculturalidad en donde la cultura blanca, mestiza, es la dominante y excluye a las otras culturas, no. La interculturalidad, bien entendida, es un encuentro positivo entre todas las culturas en igualdad de condiciones. Eso promueve la participación en condiciones de equidad de todas las culturas. Por lo tanto, la educación tiene que ser una educación intercultural, en donde los estudiantes aprendan desde la escuela cómo es el Ecuador, cuántas culturas tiene, cuántos idiomas tiene y sobre todo a respetar a esas culturas. En todo el sistema de educación, no solamente llamado en sistema de educación intercultural bilingüe, debe estar presente los idiomas originarios de los pueblos y nacionalidades. En todos los ámbitos donde sea posible. Si es que hay una universidad amazónica, es obvio que ahí deben hablarse también las lenguas amazónicas. Si es que hay una universidad en la zona de la provincia de Santo Domingo, tiene que hablarse la lengua cháchila de los cháchilas, y en Riobamba también tiene que hablarse la lengua quichua. Es decir, hay que respetar la diversidad cultural y territorial para que todos estemos presentes en la vida activa del Ecuador. En ese aspecto, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen, la realidad, la situación lingüística en el país en caso de Ecuador? Hay que trabajar bastante, pero no solo una institución. Esto no es responsabilidad solo del Ministerio de Educación ni de la educación intercultural bilingüe, es responsabilidad de las universidades, de los gobiernos locales, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos indígenas organizados que tienen que estar ahí presentes, de la cooperación internacional. Todos aunando en función de ese objetivo se puede lograr y avanzar en ese sentido. En ese marco yo quisiera recordar cuáles son las actividades y acciones que están canalizando desde la UNESCO conjuntamente con otras entidades en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas. Para finalizar, debo aclarar que la UNESCO promueve la educación intercultural bilingüe,
ha promovido el diseño de las lenguas indígenas del 2022 al 2032, que es un diseño en donde se promueve desde las Naciones Unidas el apoyo a las lenguas indígenas. La UNESCO declaró la Declaración Universal de las Lenguas Maternas, de las lenguas indígenas, para promover este proceso de desarrollo, y además apoyamos permanentemente desde el inicio a la Casa Catalá en estos eventos. Agradecemos a Iván Fernández, quien nos ha mencionado las principales actividades, principalmente los objetivos que se están canalizando y en el caminar de este diseño internacional de las lenguas indígenas, el llamado que hacen a las autoridades de trabajar de manera conjunta para buscar espacios y garantizar, en este caso, la existencia de la riqueza cultural, entre ellos del idioma de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. En efecto, como mencionamos, varias instituciones están involucrados en promover acciones y, por supuesto, varios eventos que vayan motivando la participación y efectivamente ese entusiasmo de poder generar una minga por la existencia de las lenguas indígenas. En este marco vamos a dialogar con Rómulo Antún, que es el secretario de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, de cuáles son las acciones que se están previstas en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas. Bienvenido a Corape. Gracias, mi estimado. Pues nosotros desde la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, llamados a fortalecer justamente nuestra cosmovisión, la lengua, y con el conocimiento científico, estamos tomando algunas acciones ya desde hace un tiempo, hace un año más o menos. Hemos participado en Francia y nos hemos comprometido, y de hecho ya están las interpretaciones en las 14 lenguas de nuestras nacionalidades de los derechos de las nacionalidades y pueblos. Entonces, la Cancillería entiendo que va a enviar ya a la ONU a que se sepan nuestras lenguas también. Y además de eso, participamos el Día de la Lengua, que es el 21 de febrero. Hemos hecho actividades con todas las nacionalidades. Han sido esfuerzos que no contemplan en nuestro presupuesto, pero hemos hecho un esfuerzo, como siempre es la característica de las naciones pueblos, en minga. Entonces, estamos entre otras actividades, también hemos hecho ponencias, concursos de las nacionalidades en el tema en la oratoria, justamente ayudados por otras instancias, otras organizaciones públicas y privadas, y pues como la de hoy día, la agencia, agradecer ahí a la Casal Catalán, que nos ha involucrado en su evento que ellos tienen, el Día del Libro y el Arroz. Este es un evento que ellos han preparado y pues nos han involucrado desde que yo estoy en la institución. Hemos estado participando todos los años y pues de a poco se ha estado incrementando. La primera vez creo que solo fue una participación en la lengua quichua, shuar y chachi, si no mal recuerdo. Ahora, en cambio, ya hay más lenguas que se están involucrando. Es un poco difícil llegar a nosotros como nacionalidades, porque nuestra característica es muy oral. Entonces, pero sinceramente, ante estas invitaciones, nuestras nacionalidades están empezando a escribir. Así que hoy ha sido una de las muestras que ha habido algunas nacionalidades que han participado en sus diferentes lenguas, y pues esto ojalá les fomente a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a que puedan también seguir leyendo y escribiendo sobre todas las cosas. Entonces, son actividades que están enmarcadas en nuestras actividades para fortalecer nuestras lenguas. Ya, hablando en un territorio, en los centros educativos que están relacionados directamente con los pueblos y nacionalidades, ¿hay algunas acciones en el marco del Día Internacional, o mejor dicho, en el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas? Sí, justamente el más que significativo que yo siempre digo es que claro, eso es bonito hacer un evento que termina en un día,
pero en realidad nuestro evento que tenemos es aplicando nuestro modelo pedagógico, que es el MOSEIP, que está enmarcado justamente en empezar clases desde la infancia a los niños en lengua propia con su cosmovisión y también parte del conocimiento científico que es que todos los niños conocen. Así que eso es lo más fundamental en nosotros, que a diario nuestros niños están practicando la lengua con el conocimiento científico y nunca olvidando la cosmovisión, porque la cosmovisión siempre nos da esto de tener valores a nuestros niños. Digo esto siempre porque yo me acuerdo que en su momento, alguna vez cuando yo era niño, estudiaba en el sistema radiofónico bilingüe Shuar, el Servich, que ustedes deben recordar, así como el IRFEYAL, algunas iniciativas que ha habido a nivel del país. Un tío mío me decía, cuando me daba clases de actividades prácticas en la elaboración de la changuina o el canasto que me decía, hijo, aprende a hacer, porque cuando grande, bueno, no crecí tan grande, pero bueno, en sí, cuando seas mayor te vas a casar, y cuando tu esposa quiere ir a la huerta, ¿con qué le vas a enviar? Si no sabes tejer la changuina, ¿vas a robar? No. Entonces siempre me quedó enmarcado esto de que sí, en realidad la cosmovisión nos da muchos valores que nosotros tenemos, aunque algunas de las veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que nosotros tratamos de incentivar en nuestros niños. Esta vivencia trasladado a los centros educativos, siempre se ha pensado contar con materiales didácticos apropiados a la zona. ¿Se cuenta aquello que es parte también de la revalorización del idioma? Por eso mismo es que nosotros desde la Secretaría, como dije al inicio, aplicamos nuestro modelo pedagógico, y nuestro modelo pedagógico está enmarcado en la realidad de cada una de las comunidades, porque por más shuar que sea, por más quichua que sea, al menos de los quichua tenemos 18 pueblos, ustedes saben, en el país, y cada quien tiene sus realidades. Entonces eso es lo bonito de nuestro modelo pedagógico, que se aplica la educación según su realidad, según su cosmovisión, según su lengua. Aprovecho para consultar a Rómulo Antún, hay una disposición reciente desde el Ministerio de Educación en la reorganización de los distritos. ¿Nos puedes mencionar cómo está previsto, cuál es la disposición y qué procesos se van a dar? Bueno, sí. El Ministerio de Educación, cumpliendo con lo que ahorita determina la Ley de Educación que fue aprobada en el 2021, prácticamente necesitamos que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe tenga presencia en territorio, lo que le dicen el API. Entonces, el Ministerio de Educación, consciente de eso, hemos coordinado, siempre es nuestro ente rector, entonces hemos coordinado, y el Ministerio de Educación está retirando sus distritos que existen en población de mayor, en los lugares que tengan mayor población indígena. Le voy a decir, por ejemplo, en Arajún, en Taisha, en Sucúa, en Colta. Entonces ahí nosotros vamos a implementar nuestros distritos interculturales bilingües propios. O sea, contemplan 16 a nivel del país, pero más o menos le nombro estos porque son justamente donde se ha retirado. Entonces, a más de eso van a haber prácticamente otros distritos interculturales, netamente de educación intercultural bilingüe y la educación. Entonces, prácticamente por eso es que en coordinación con el Ministerio, ellos están retirando y nosotros vamos a ir incrementando. Esperemos que desde enero del 2024 ya nosotros tengamos ya presencia en territorio. Sin embargo, ahorita estamos acelerando también esto de que se nos apruebe nuestro APIT, porque está ya justamente en la revisión en la Secretaría de Planificación, que ya ha sido avalizado por el Ministerio de Educación, incluso por la señora Ministra de Educación. Estamos en eso, y decirle a la gente que no desespere, más bien estamos trabajando pensando en nuestros niños, niñas y jóvenes, siempre pensando en la lengua, que no se pierda. Algunas de las veces decimos que sí, que nos maltratan las otras personas porque no nos entienden, y ahora que queremos poner con nuestra gente, pues yo creo que debería la gente apoyarnos, las organizaciones, la ciudad apoyarnos para que esto se dé de manera breve. ¿En qué consiste esta implementación de los distritos en las zonas que usted ha mencionado? Prácticamente para fomentar nuestro modelo pedagógico, que digo, tanto del MOSEIP, tanto como el METAFE, en ese sentido, pues consiste en eso, implementar más y no perder la lengua ni la cosmovisión de todos los pueblos, y los saberes sobre todas las cosas.
¿En cuánto tiempo se estará establecido todos los distritos? Vamos a iniciar en enero, está previsto desde enero, entonces esperemos que ya se implemente todos los distritos, 16 que manifiesto y 8 oficinas técnicas, así que en ese sentido estamos trabajando y pues el otro año será ya esta implementación más específica. Y en ese marco, ¿un mensaje final para los padres de familia, actores educativos que están preocupados a veces por falta de información? Sí, yo simplemente que tener un poquito de paciencia. Yo siempre digo, siempre decimos que hemos soportado 400 años y más. 3 meses más les pido para que los padres de familia en sí un poco tengan de paciencia para que luego en sí la educación sea propia nuestra, que no se pierdan nuestras lenguas. Muchas de las veces pensamos que nuestra lengua no significa nada, pensamos que el español es mejor, pero en realidad, yendo ya a la cosmovisión y todo, lo más exquisito de nuestro país son nuestras identidades, y la identidad va en torno a la lengua. Así que paciencia, estamos trabajando por eso, siempre pensando en las niñas, niños y jóvenes de nuestras nacionalidades. Agradecemos a Rómulo Antún por el diálogo con los medios comunitarios de Corape y principalmente hablando de estos dos temas importantes, y es que hasta la próxima ocasión. Le agradezco yo, siempre ustedes atentos en esto, y espero que este mensaje llegue a territorio, que siempre es lo que queremos. Muy amable. De esta manera hemos dialogado con Magíster Rómulo Antún, refiriendo al trabajo, acciones principalmente en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, y en este momento de algunas acciones que están realizando desde la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, como es la implementación y de las mesas de las unidades técnicas y los distritos de la reorganización, como ha mencionado, de acuerdo al mayor número de población indígena en los territorios que ha mencionado. Son 16, pero por el momento son 5 que nos ha mencionado el secretario ejecutivo, en este caso el secretario de la Secretaría de Educación Intercultural. Con esta información nosotros vamos a continuar. Les invitamos a que ustedes mantengan en sintonía y estén pendientes de las publicaciones que realizamos en nuestras plataformas digitales de Corape Digital TV. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.